bright glory land, blessed glory land. I have trusted in his love. Las angélicas. Miramos que desde Hechos capítulo 2 explicamos que las lenguas son idiomas entendibles que hablaban en ciertas regiones, en cierta área, y cada persona que venía de esas áreas a Jerusalén a adorar, entendían en ese lenguaje en el cual habían nacido y habían crecido lo que les estaban diciendo, el mensaje de Dios o el evangelio que les estaban predicando los apóstoles. Podían entender lo que les estaban dando a conocer. Por lo tanto, sabemos que eran idiomas que se entendían por las personas de regiones diferentes, de lugares diferentes. Pero vimos el primer argumento uno de los primeros, ¿verdad? Que es las lenguas angélicas. Nos dicen, no, es que son lenguas angélicas las que nosotros hablamos. Cuando nos entra el Espíritu Santo, empezamos a hablar lenguas angélicas. Y ya vimos que según la Escritura, el Espíritu Santo mora en el cristiano. El Espíritu Santo habita en el cristiano. No entra y sale nada más en el día de reunión. Ya lo vimos también, está en los videos anteriores. Pablo también nos dice en 1 Corintios 14 que prefiere hablar 5 palabras en la iglesia que se entiendan a 10,000 palabras que nadie entienda. Entonces siempre la idea es que se entendiera lo que se estaba diciendo en cuanto al mensaje de Dios. Y si alguien tenía este don de lenguas durante la asamblea de la iglesia en el primer siglo y quería dar un mensaje por estas lenguas, tenía que haber un intérprete de esa lengua. Si no había un intérprete, entonces tenía que callar, tenía que guardar silencio. Si había intérprete, entonces podían ser 2 o a lo máximo 3 personas y por turno. No debían de estar hablando todos al mismo tiempo, no debían soltarse hablando todos al mismo tiempo. Y todas estas cosas las comparamos con lo que vemos hoy en día en las denominaciones. Luego, cuando se explica la palabra de Dios en cuanto a este tema, la primera forma de querer salir al paso de esto que se realiza es que se dice este argumento, es que nosotros hablamos lenguas angélicas. Nosotros hablamos lenguas angélicas como las que hablaba el apóstol Pablo. Y el video pasado también lo vimos. Esto aparece en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, cuando el apóstol Pablo dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. No sirve de nada. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, ¿verdad? Y empieza a dar, y si entendiese todos los misterios, si te entendiese toda ciencia y no tengo amor, lo que el apóstol Pablo está haciendo, nada más para recapitular y tomar desde ahí, es que estas lenguas esta exageración que dice es una suposición. Supongamos que hablar hasta lenguas angélicas, pero no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, del versículo 1 al 3 de 1 Corintios 13, del 1 al 3, lo que Pablo nos está diciendo es que los dones espirituales sin el amor entre los hermanos eran inútiles. Pablo está diciendo que si pudiéramos hablar tanto en idiomas humanos, todos los que usted quiera, la totalidad de los idiomas que se hablan en el mundo, y también hablar, inclusive si usted quiere, lenguas angélicas, si es que existieran, ¿verdad? Pues no valdría nada si no tuviéramos amor. Por eso dice en el capítulo 12, al finalizar del capítulo 12 y antes de iniciar el 13, el apóstol Pablo les muestra un camino más excelente que los dones espirituales, y esto es el amor, porque el amor nunca deja de ser. Sin embargo, las lenguas se acabarán, cesarán todos este tipo de dones espirituales, pero el amor no se va a acabar. Entonces, si hablo en lenguas angélicas, tendríamos que decir que también tenía toda ciencia. Porque si volvemos ahí a 1 Corintios capítulo 13, tendríamos que decir que Pablo cuando mencionó esto, estaba diciendo que él era omnisciente, era igual que Dios. Y sabemos que no es así. Vamos a leer nuevamente 1 Corintios 13, del 1 en adelante. Dice: si yo hablase lenguas humanas, no dice que habla, si hablase lenguas humanas, y angélicas inclusive, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. No sirve de nada. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si entendiera toda ciencia o supiera todo absolutamente el apóstol Pablo, pues estaría diciendo que es omnisciente. Y sabemos que el apóstol Pablo no era omnisciente. No tenía esta característica que solamente Dios tiene.
está haciendo una suposición y a la vez una exageración, ¿verdad? Diciendo, si yo llegara a tener todos estos dones espirituales, como lo es los misterios, la ciencia, la fe, el entendimiento, la profecía, todo absolutamente, y entendiese todos los idiomas y todas las lenguas, inclusive angélicas, pero no tengo amor, no sirve de nada. Pero está suponiendo, no está diciendo que tiene todas estas cosas. No está diciendo que él hablaba lenguas angélicas. Dice, si las hablara y no tengo amor, pues de nada me sirve. De nada sirven los dones espirituales, es lo que quiere dejar claro el apóstol Pablo, si no hay amor. Incluso cuando estaban activos o cuando estaban dándose por el Espíritu Santo, ¿verdad? A través de los apóstoles en el inicio de la iglesia, y que estaban trabajando estos dones entre los hermanos, pues ni aún así, dice, si no tenemos amor y tienes todos los dones y luchas por tener estos dones espirituales, pero no tienes amor, no sirve de nada. Entonces, tiene que haber o tendría que ir acompañado de lo más importante todavía que los dones, es el amor. ¿Ok? Por eso dice, les muestro un camino más excelente. Y eso nos quedamos en la última clase. Ahora, los ángeles, tenemos que entender que los ángeles son seres espirituales, no son seres físicos, no son seres materiales como usted y como yo. Aunque en más de un pasaje en la Escritura se muestran como figuras de varones o como con cuerpo de varones, ¿verdad? A veces con vestiduras blancas, como en el caso de Hechos capítulo 1, cuando Jesús asciende a los cielos, 2 hombres con vestiduras blancas se ponen a cada lado de los apóstoles y les dice, varones hermanos, que estás mirando al cielo, ¿verdad? Este Jesús que habéis visto ir al cielo, sí vendrá también. A veces se muestran con varón, figura de varón, con vestidura blanca, como si fueran humanos, mas no son humanos, son seres espirituales. Lo cual tenemos que entenderlo. Las lenguas humanas son las que se hablan en este mundo, las que hablamos usted y yo. Son lenguas que conocemos por los hombres, lenguas que se pueden estudiar, idiomas que se pueden estudiar, se pueden aprender si se practican. Ese es el lenguaje que utilizamos nosotros. En realidad, los ángeles no hablan lenguas como en el sentido de nosotros, de formar, de tener una lengua como nosotros, de tener unos labios como nosotros, de tener cuerdas vocales como nosotros, porque tienen otra consistencia diferente. Son seres espirituales. Más sin embargo, encontramos también que pueden comunicarse con los seres humanos y pueden hablar con los seres humanos, ¿verdad? Encontramos pasajes y vamos a verlos a continuación, pero quiero que entendamos algo desde el inicio. Los ángeles son seres espirituales, son seres diferentes a nosotros, con reglas diferentes, con un cuerpo diferente al de nosotros, y con unas leyes diferentes a las de nosotros, ¿ok? De parte de Dios. Dice Hebreos capítulo 1, versículos 13 al 14. Dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores? Hablando de los ángeles. Todos los ángeles son espíritus que sirven, espíritus que hacen una función, seres espirituales que hacen una función, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y en alguna ocasión vimos este sermón en la iglesia en Dentro, los hermanos en Dentro recordarán, los ángeles sirven o ayudan, o lo ayudan a usted como cristiano, a mí como cristiano, todos aquellos que habremos de heredar la salvación, que habremos a tener la vida eterna, trabajan a favor de nosotros, ¿verdad? Son enviados, dice, para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces, aunque los ángeles son mayores en potencia que usted y yo, tienen un cuerpo diferente, tienen consistencia diferente, son seres espirituales, se les llama espíritus porque no tienen un cuerpo como usted y como yo, son espíritus ministradores. Entonces tenemos que entender eso. Cuando dice, hablo lenguas angélicas, pues es difícil de decir literalmente o caer en esa conclusión literalmente, porque otra vez tienen un cuerpo diferente los ángeles. No pueden decir que utilizan igual que nosotros unos pulmones para llenarlos de aire, y cuando expulsamos el aire a través de las cuerdas vocales las hacemos vibrar, y la lengua le da el sonido a la letra o la palabra que quiere utilizar junto con sus labios.
pues no es esa forma de hablar. Ellos tienen otra forma diferente de comunicarse. ¿Ok? Entonces, si quisiéramos hablar lenguas angélicas, pues tendríamos que tener la consistencia que tienen ellos. Ser seres espirituales. Y usted y yo no somos seres espirituales, somos seres materiales en este momento. Estamos con vida, tenemos un cuerpo físico todavía. En segundo lugar, las lenguas angélicas, si es que existen, ¿verdad? Un tipo de lenguas angélicas, pues son idiomas que se entienden por los hombres, que los hombres podemos conocer, que los hombres podemos entender y comprender. Así es que cuando le dicen, no, es que yo hablo lenguas angélicas, por eso nadie me entiende, pues en la Biblia cada que aparecía un ángel y que se aparecía y tenía relación o una comunicación, o entablaba una comunicación con un ser humano, el ser humano la entendía y se podía comunicar con él en el idioma que éste hablara. No importaba qué idioma o qué región, el ángel entendía lo que le decía y podía comunicarse con él, ¿verdad? No eran palabras que nadie entiende porque solamente son idiomas angélicos, ¿verdad? Y vemos también, por ejemplo, en Génesis, vayamos allá a Génesis, vamos a ver varios pasajes de estos. Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18, versículos del 1 al 22, pero no vamos a leerlos todos, vamos a leer algunos, vamos a ir saltando algunos de ellos. Dice el versículo 1, Génesis 18, 1, después le apareció Jehová en el encimar de Menré, estando sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados bajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestros corazones y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, tomad pronto 3 medidas de flor de harina y amasar y poner pan debajo del rescoldo. Y corrió a hablar Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y este criado se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla, leche. Bueno, sigamos más adelante en la lectura. Si se fijan, aquí habían 3 varones que se aparecen junto a Abraham y Abraham empieza a tener comunicación con ellos y ellos con Abraham y empiezan a entablar una comunicación, ¿verdad? No pase de nosotros, mire, quédese, deje que tenga atenciones con ustedes, etcétera, etcétera. Y esto sucede así, se comunicaron. En otras palabras, estos ángeles se comunican con Abraham y Abraham sin necesidad de idiomas raros. ¿Y cómo sabemos que estaban hablando un idioma entendible? O de hecho un idioma que hablaba Abraham. Porque aunque los ángeles estaban hablando con Abraham, Sara entendió. Lo cual indica que los ángeles no estaban hablando un idioma diferente con Abraham, sino y Abraham estaba hablando palabras que nadie entendía. No, estaba hablando Abraham palabras que entendía y los ángeles hablaban palabras que Abraham entendía porque Sara comprendió lo que estaban hablando ellos. ¿Verdad? Y en el versículo 9 y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda, ¿verdad? Ahí estaba en la tienda, estaba cerca. Pero si se fijan más adelante, dice versículo 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Lo cual quiere decir que Sara entendió. Sara entendió el idioma que se estaban comunicando Abraham, los ángeles y Jehová, ¿verdad? Dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, versículo 14, volveré a ti en la vida de Sara y te daré un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Entonces, note, estos seres espirituales que se pararon junto a Abraham, junto con Jehová, porque dice que ahí va incluido Jehová, hablaron con Abraham en el idioma que hablaba Abraham. Y se pudieron comunicar con él tranquilamente, sin necesidad de idiomas raros, ¿verdad? Y aún y cuando se dirigían solamente con Abraham, las personas que estaban cerca estaban entendiendo lo que ellos estaban hablando. Lo cual lo sabemos porque Sara entendió. Y Sara dijo, ¿será que voy a poder tener un hijo a esta edad? Ahora en el versículo 16 dice que se levantaron los varones de ahí y miraron hacia Sodoma.
y Abraham iba con ellos acompañándolo. Entonces vemos que estos varones, se le aparecieron 3 varones. Uno se queda hablando con Abraham y 2 de ellos salen hacia Sodoma y hacia Gomorra. Ahora vayamos al capítulo 19. Capítulo 19, versículo 1. ¿Cómo sabemos que eran ángeles? Porque dice que estos hombres, tenían apariencia de hombres, de varones, salieron hacia Sodoma. Y en el 19 dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma. Estos hombres que hablaron con Abraham, junto con Jehová, eran ángeles. Entonces, si eran ángeles, ¿en qué idioma se estaban comunicando? En el idioma que hablaba Abraham. No necesitaron hablar idiomas raros y que nadie entendiera. No, hablaban un idioma que todo mundo comprendía. Incluso Sara entendió cuando aún Sara no estaba en la plática, sino ella estaba oyendo, ¿verdad? Escuchando, ¿verdad? Lo que estaba hablando su esposo con estos ángeles y con Jehová. Y luego, dice en el versículo 2, sucede muy similar. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viendo los 2 se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengan a casa vuestro siervo y os hospedéis y lavaré vuestros pies. Y todo esto que sucedió, vuelven a tener comunicación los ángeles con Lot. ¿En qué idioma? Pues en el idioma que hablaba Lot. Lot no se soltó hablando un idioma raro que nadie entendía. Dice en el 15, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciéndole, levántate, toma a tu mujer y a tus hijos que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. ¿Le entendió Lot a los ángeles? Sí. ¿Eran idiomas raros? No. Era un idioma que entendía Lot, ¿verdad? Así es que cuando le dicen, no, es que nosotros estamos hablando lenguas angélicas, pues en la Biblia siempre que a los ángeles hablaban, las personas entendían. Los ángeles les hablaban en el idioma que las personas podíamos entender. No se comunicaban en un lenguaje oculto, en un lenguaje raro, no, en un lenguaje que se entendía por todos los demás. Un lenguaje sencillo. ¿Ok? Entonces, de ahí empezamos ya a dudar de que este lenguaje que dice, no, es que nosotros hablamos lenguas angélicas, por eso nadie los entiende, porque hablamos lenguas que solamente los ángeles hablan. Pues los ángeles cuando hablaban con el ser humano les hablaban en su idioma. No le hablaban en un lenguaje especial y diferente. Le hablaban en su propio idioma. ¿Qué es lo que estamos viendo hasta aquí? Ahora, vamos a otros ejemplos. Ese fue el ejemplo de Lot y de Abraham. 3 ángeles tres con figura de varones se aparecen a Abraham. Uno de ellos era Jehová, 2 eran ángeles. Jehová se queda hablando con Abraham. La mujer de Abraham entiende, aunque no estaban hablando con ella, entiende lo que ellos estaban dialogando. 2 de esos ángeles van hacia Sodoma y Gomorra, lo aclara en el versículo 19, capítulo 19, versículo 1 y capítulo 19, versículo 15, que eran ángeles. Lot se volvió a comunicar con los ángeles en el idioma que él conocía. Los ángeles le hablaron en el idioma que Lot conocía, que Abraham conocía, que las personas ahí hablaban. No necesitaron hablar chiviribi, ¿ok? No necesitaron hablar algo que nadie entendía. Le hablaban en idioma comprensible. Tan comprensible que le dijeron, levántate y toma a tu mujer y sal. Todo lo que tengas que sacar porque la ciudad va a ser destruida. Los ángeles diciéndole a Lot esto y Lot lo entendía y lo comprendía. Muy diferente a lo que vimos en el video, porque este hombre no entendía lo que estaba diciendo. No entendía lo que hablaba. El otro en un lado de él, Cash Luna, que estaba sentado al lado de este hombre que hablaba en lenguas, tampoco lo entendía. Entonces no encaja en la descripción bíblica. Porque un ángel o ángeles estaban hablando con Abraham, estaban hablando entre ellos, y la mujer de Abraham entendía el mensaje. Muy diferente a lo que se nos dice que son las lenguas hoy en día. Cuando los ángeles hablan en el Antiguo Testamento, o hablaban en el Antiguo Testamento a las personas entendían. Les hablaban en un idioma que entendían ellos. Ok. Vamos a ver, ¿recuerda usted a este personaje bíblico llamado Sansón? El hombre más fuerte de la Biblia. Cuando el ángel de Dios habló con los padres de Sansón, ellos entendieron también perfectamente cada palabra que el ángel les dijo. No eran palabras que nos habrá dicho, oímos unas palabras raras, no, entendieron el mensaje tal y como el ángel de Dios se los había dicho. Vamos a Jueces.
En el Antiguo Testamento. Jueces. Perdón. Jueces capítulo 13. Jueces capítulo 13, versículos del 13 en adelante. Dice, Jueces capítulo 13, versículo 3. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda. Pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios, note, otra vez, los ángeles o Jehová se aparecían, los ángeles también, en figura de varón. Dice, y vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo que aquí, que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. ¿Le entendió el mensaje que le dio el ángel? Sí. Entendió completamente. ¿En qué idioma le habló? En su idioma que ella entendía. ¿Verdad? Ahora, sigamos ahí. Dice... versículo 9. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer cuando ella estaba en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisar a su marido diciendo, mira, se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo, yo soy. Entonces Manoah dijo, Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová le respondió a Manoah, la mujer se guardará de toda cosa que yo le dije. ¿Le entendió Manoah al ángel? ¿Se pudieron comunicar? Sí. ¿En qué idioma se comunicaron? En el idioma que ellos entendían. ¿Eran palabras raras que nadie entendía? No. Eran palabras en el idioma que ellos entendían. Versículo 15. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese el ángel de Jehová. ¿Se estaban comunicando? Sí. ¿Entendían lo que le decía uno al otro? Sí. Entonces, ¿por qué dicen que cuando ellos hablan estas lenguas nadie las entiende? Porque son idiomas angélicos. Cuando los ángeles nos hablan en nuestro propio idioma, cuando los ángeles se comunican en el idioma que nosotros podemos entender y podemos comprender. Un ejemplo más. ¿Recuerdan de otro ángel hablando también con otro ser humano? No necesitó intérprete, alguien que interpretara las lenguas angélicas, no necesitó alguien que interpretara estas lenguas especiales, porque los ángeles cuando se comunican en el idioma que usted y yo podemos entender. El ángel Gabriel, y creo que por eso me pusieron a mí Gabriel, por el ángel Gabriel, ¿verdad? Pues si yo no sabía, me llamo Carlos Gabriel. Carlos por mi abuela, Gabriel por el ángel Gabriel. Bien, pero esa es otra historia. Lucas capítulo 1, versículos 19 al 20. Respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel. Lucas 1, 19 y 20. Le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte. Un ángel hablándole a un ser humano. Y darte buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta aquel día en que se haga esto, por cuando no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El ángel hablando con una persona y la persona le entendió. ¿En qué idioma hablaban? En el idioma que la persona podía entender. ¿Era una lengua extraña, rara? No, era un idioma que se podía entender. Lucas capítulo 1, versículos 26
al 38 vemos también cómo vuelve a suceder. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y vemos también cómo este ángel le da el mensaje a María. Vemos también cómo este ángel se comunica en varias ocasiones y da el mensaje de parte de Dios. Eran idiomas entendibles, era un idioma que se podía entender. Así es que cuando le dicen, estábamos hablando un idioma de ángeles, pues no creo, porque los ángeles siempre que se comunicaban con nosotros lo entendíamos. Y se podía entender el mensaje. No era un idioma oculto, no era un idioma raro, no era un idioma que las demás personas no pudieran entender, era un idioma que se podía entender totalmente. Un idioma común, un idioma entendible, no un idioma extraño. ¿Ok? Vamos a otros pasajes de la Escritura, vamos a ver algunos otros. Encontramos muchos pasajes de ángeles hablando con seres humanos. Y vemos cómo todos y cada una de las veces que los ángeles se comunican con los seres humanos, se entiende. Los seres humanos se entienden. ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué no dicen palabras así raras que nadie entienda? Porque la idea es que entendamos el mensaje que traen de parte de Dios. ¿Se imagina que un ángel viniera diciéndonos cosas como estos hombres que dicen que hablan idiomas angélicos? Oye, Dios te mandó a decir que chiviribi, 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 chivará. Pues, ¿quién sabe qué quiso decir? ¿Verdad? Lo vi como una imagen de un ángel, pero pues no le entendí. Nomás entendí que chiviribi, chiviribi. Pues, ¿qué voy a hacer, verdad? ¿Cómo le hago? Pues no entiendo. Ahora, ¿por qué mencionan cada rato chiviribi, chiviribi? Porque esto es lo que decía este hombre en el video, ¿verdad? Copié esta frase de este hombre que decía hablar en lenguas. Ok, Isaías capítulo 6, versículos del 1 en adelante. Isaías capítulo 6, versículos del 1 en adelante. Y en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él había serafines, cada uno tenía 7 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, y no sé qué decían porque hablaban un idioma raro ahí en el cielo. No, aun y cuando este hombre de Dios estaba viendo a los ángeles de Dios, en este caso mencionan unos seres espirituales que son los serafines, viéndolos en el cielo, entendía lo que estaban diciendo. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no eran palabras raras así que no se entendieran? Porque siempre que los seres espirituales se comunican con nosotros, se comunican en palabras que podemos entender. Es absurdo cuando le dicen que hablan idiomas angélicos que nadie entiende. Esto es fuera de lo bíblico. Isaías capítulo 6, volvamos ahí. Y el uno al otro daban voz a estos serafines diciendo, ¿qué decían estos serafines? Decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Entendió el profeta esto? ¿Sí? ¿Entendió el mensaje? Versículo 4. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba en la casa, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo unas palabras que yo no entendí. ¿No? ¿Qué le dijo? He aquí, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor. Ahora, también le entendió a Dios cómo hablaba Dios. ¿En qué idioma habla Dios? ¿Verdad? Oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y me dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Y empieza el mensaje, ¿verdad? Entonces, una comunicación ahora con otros seres espirituales llamados serafines. ¿Le entendió el profeta lo que estaban diciendo entre ellos los serafines, lo que decían? Sí. Cuando vino el serafín con este carbón encendido, lo puso en sus labios, ¿entendió lo que le dijo? ¿Las palabras? ¿O se quedó, quién sabe, me dijo unas palabras que no entendí? No, le dijo palabras que entendió. Así es que cuando le dicen, hablamos idiomas angélicos que nadie entiende, pues está muy raro, porque siempre que los ángeles hablaban, o se comunicaban con el ser humano, o fuera en visión viendo lo que estaba sucediendo en el cielo, como en este caso Isaías, se entendía lo que estaba aconteciendo.
Las personas podíamos entender. Ahora le vuelvo a preguntar. Cuando estos hombres hablan en lenguas angélicas, y lo pongo entre comillas otra vez, ¿las demás personas ahí pueden entenderlo? ¿Todos lo podemos entender? Como cuando los ángeles le hablaban en las escrituras y todos entendían. ¿Entendemos cuando los ángeles hablan? Cuando estas personas dicen hablar lenguajes angélicos, ¿toda la congregación ahí entiende? La respuesta es no. ¿Y por qué no? Si están hablando idiomas angélicos, y cuando los ángeles hablan, todo el mundo entiende. Interesante, ¿no? Apocalipsis capítulo 5, versículo 2. Nuevamente, ahora en Apocalipsis. En Apocalipsis encontramos en Apocalipsis 5, Apocalipsis 7, Apocalipsis capítulo 10, capítulo 14, capítulo 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Aparecen ángeles hablando con Juan, y Juan les entendía. Juan no dijo, y me dijo estas palabras raras, y las apuntó todas esas palabras raras ahí, ¿verdad? Juan en Apocalipsis. No, entendía el mensaje. Mensaje que se podía, una comunicación correcta. Apocalipsis capítulo 5, versículo 2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Y pregonaba una gran voz, dice Juan, porque no entendí qué decía. Decía palabras raras, ¿no? Decía el ángel, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? ¿Entendió lo que el ángel decía a Juan? Sí, lo entendió. ¿Entendían allá Abraham lo que los ángeles decían? Sí. ¿Los padres de Sansón entendieron? Sí. ¿Los padres de Juan el Bautista entendieron? ¿María entendió el mensaje del ángel Gabriel? Sí. Todos y cada uno de ellos y más personajes en el Antiguo Testamento, cuando los ángeles hablaron con ellos entendieron lo que el ángel les quería comunicar. No eran palabras raras. Y es más, las personas a su alrededor entendían también lo que ellos estaban hablando, porque muchos pensarían, no, pues es que el ángel le hablaba en el lenguaje angélico a él, y él podía entender el lenguaje angélico en ese momento, y se comunicaba en lenguaje angélico, y ellos sí se entendían, pero las demás personas no podían entender, porque era un lenguaje exclusivo entre ellos, ¿no? Vemos el ejemplo de Abraham. No le estaban hablando a Sara, y Sara entendió. ¿Por qué? Porque era un lenguaje común, que todos podemos entender. ¿Ok? Vamos al capítulo 7, versículos 1 al 3. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre algún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra, diciendo, ¿qué dijo este ángel? ¿Qué le dijo a los otros ángeles? No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Cómo supo lo que estaban hablando estos ángeles? Porque hablan de forma que usted y yo podemos entender. No son lenguajes, no es un lenguaje oculto, no es un lenguaje misterioso como nos lo quieren hacer creer. Se comunican entendiblemente con nosotros. Capítulo 10. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, versículo 1, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego, y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge león, y cuando hubo clamado 7 truenos emitieron sus voces. Y viene el mensaje ahí, versículo 5, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, y en los tiempos no serían más. Y empieza a decir todo lo que el ángel dijo, ¿verdad? Empieza a describir todo lo que miraba, todo lo que se comunicaban. Capítulo 14 volvemos a encontrar lo mismo. Capítulo 16 encontramos a ángeles hablando y Juan entendiendo. 17, 18, capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21, capítulo 22. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando los ángeles hablaban, nosotros entendíamos. Los seres humanos entendíamos. Entonces, ¿se parece a lo que les nos dice? No, es que nadie entiende porque es un idioma angélico. El idioma angélico solamente ciertas personas lo pueden entender. No es cierto. Tenemos más de un ejemplo en la Biblia que cuando los ángeles hablan, los seres humanos entendemos. Si no entendemos, entonces ese ángel no está cumpliendo su cometido.
Porque la encomienda de un ángel es ser mensajero. Y si eso significa ángelos, ¿verdad? Mensajero. Y si el mensajero no puede entregar un mensaje comprendible o entendible, claro, pues entonces no sirve de mensajero. El ángel tiene que llevar el mensaje que se entienda, un mensaje que la persona lo comprenda, lo entienda sin lugar a dudas. El ángel no va hablando cosas raras porque incumpliría su tarea. La tarea del ángel es dar el mensaje, llevar el mensaje de Dios claramente. Por eso debemos de entender que es totalmente opuesto a lo que se nos quiere hacer creer. Es que hablo lenguas angélicas. Pues entonces los ángeles están haciendo mal trabajo porque nadie entiende lo que nos quisieron decir por medio de esas lenguas angelicales. Nadie entendió. Es un mensajero que lleva un mensaje que nadie entiende. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Es absurdo mandar a alguien a dar un mensaje que nadie entiende. El mensajero llevaba un mensaje que se entendía, comprendible, entendible, ¿verdad? Claro, en el idioma que las personas entendían. Así es que la próxima vez que le digan que son idiomas angélicos los que hablan, pues acuérdese de este estudio. Qué raro. Qué mensajero más extraño que da mensajes que nadie puede entender. Hay lenguas... las lenguas angélicas no tienen nada que ver con el fenómeno de hablar de manera incoherente de hoy en día, ¿verdad? Que hoy en día se manifiesta en estas denominaciones. Habría más respaldo bíblico para decir que el idioma que los ángeles hablaban era el hebreo. Si quisiéramos decir que era un idioma en específico, pues podríamos decir que fue el hebreo. Aunque no podríamos asegurarlo así inmovible, ¿verdad? Cada vez que los ángeles hablaban, generalmente le hablaban un judío y los judíos hablaban hebreo, entonces podríamos decir que los ángeles hablaban en hebreo, en el idioma hebreo. Pero no fue en todos los casos, porque también vemos en el caso de Cornelio, la más probable es que a Cornelio le habló en griego el ángel. Entonces, el ángel, al ser un mensajero de Dios, va con el idioma a llevar el mensaje para que la persona entienda el mensaje que Dios le ha mandado. Sea para los judíos en hebreo, o sea, en este caso, con Cornelio, el ángel de Dios fue a hablarle a Cornelio, un gentil, no un judío, que lo más probable es que hablaba griego, a llevarle el mensaje de Dios en su propio idioma, en griego. Porque un mensajero que quiere hacer su trabajo correctamente tiene que entregar el mensaje de manera clara, comprensible. Si no, no sirve la tarea que está realizando, si no está incumpliendo su tarea. Vayamos allá a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículos 3 en adelante. Dice, vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios, otra vez, un ángel de Dios, entraba donde él estaba y le decía unas palabras que no entendí, porque era un idioma angélico muy elevado. No, ¿qué le dijo a Cornelio? Cornelio. Él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Entendería Cornelio el mensaje del ángel? Yo creo que sí, porque envió hombres con cada una de las detalles que le dio el ángel a la ciudad, y fue preguntando por la casa de Simón el curtidor y preguntando por Pedro, ¿verdad? Envió a sus hombres por Pedro. ¿Cómo supo Cornelio esto? Porque entendió el mensaje del ángel. Los ángeles, el idioma de los ángeles es comunicar simplemente, comprensiblemente el mensaje que Dios les mandó dar. No dar palabras para impresionar, que hablan un idioma raro o especial nada más para cierto grupo de personas. No, es llevar el mensaje de Dios claro, entendible, ¿verdad? Dice versículo 7. He ido el ángel que hablaba con Cornelio. ¿Con quién hablaba el ángel? Con Cornelio. ¿Y Cornelio entendió el mensaje? Sí. Dice,
Este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Y los manda, a los cuales envió, dice 8, versículo 8, los envió a Jope después de haberles contado todo. ¿Les contó el mensaje y lo que el ángel le había dicho? Sí. ¿Entendió el mensaje Cornelio? Sí. ¿En qué idioma le hablaría el ángel a Cornelio? Lo más probable que sería en griego. ¿Y a los judíos en qué les hablaba? Pues lo más probable es que era en hebreo. Entonces, eran idiomas. El mensaje, la tarea de un ángel es compartir el mensaje de Dios, el mensaje que Dios ha mandado de manera clara, entendible, no palabras ocultas. Eso no tiene sentido. Dios enviar un ángel a hablar cosas que nadie entiende. Y ahora, otra pregunta. Si usted dice que habla lenguas angélicas, ¿qué tiene que usted estar hablándole a un ángel? ¿De qué sirve que le hable a un ángel, que platique con un ángel? ¿Qué le va a platicar a un ángel? ¿Qué tiene un ángel de interesante que le interesa saber de usted? A ver, platícame en mi idioma que yo hablo, en el idioma angélico. A ver, dime cosas. ¿Para qué hablarle a un ángel en idioma angélico? ¿Qué necesidad tiene un ángel de Dios de estarnos escuchando? ¿No se ha hecho todas estas preguntas cuando dicen que hablan idiomas angélicos? ¿Para qué hablar idiomas angélicos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad de hablar idiomas de ángeles? Si es que los hablan, ¿verdad? Porque ellos dicen, aseguran hablar idiomas de ángeles. Cuando los ángeles vemos en la escritura que hablaban lenguajes claros que la persona pudiera entender en su propio idioma que él entendía. Sencillo. La tarea de un ángel es llevar el mensaje de Dios. Entonces, en conclusión en este punto, la frase en lenguas angelicales, simplemente Pablo estaba utilizándola para mostrarnos que los dones espirituales sin el amor de nada sirve. Porque los ángeles es un mensajero, porque los ángeles deben llevar el mensaje de Dios claro y entendible. Los ángeles se comunicaban en el idioma que las personas podíamos entender, porque la tarea de un ángel es ser un mensajero, y ser un mensajero de entregar el mensaje y lo que Dios quiere que hagamos, no llevar palabras que nadie entiende. Si usted dice que habla idiomas angélicos o lenguas angélicas, ¿qué le tiene usted que estar contando a un ángel? ¿Qué le interesa a los ángeles saber de su vida? ¿Cuándo Dios nos mandó a andar platicando con ángeles? ¿Para qué usar esos idiomas angélicos? ¿Quién se edifica de esos idiomas angélicos? ¿Quién entiende de ese idioma angélico? Porque miramos en el video que ni aún la persona misma sabía lo que estaba diciendo. ¿Qué lógica tiene eso? Es absurdo. Es absurdo hablar algo que ni yo mismo sé lo que estoy diciendo y se lo estoy diciendo a un ángel. ¿Para qué? ¿Para qué predicarle a un ángel? ¿Para qué hablarle de las cosas de Dios a un ángel? Quien necesita saber de las cosas de Dios somos nosotros, los humanos, no los ángeles. Los que tenemos que buscar la salvación somos nosotros los humanos. Los que tenemos el problema de pecado somos nosotros los humanos. ¿Para qué hablarle en un idioma angélico a los ángeles? ¿Qué le vamos a platicar? ¿Del evangelio? No es para ellos. ¿Del bautismo? No es para ellos el bautismo. ¿Qué les podemos hablar a los ángeles? Es absurdo decir que les hablamos a los ángeles, que son idiomas angélicos, lenguas angélicas. Entonces, no. Así no es. Estamos mal, mis hermanos, mis amigos. Si están haciéndolo de esa manera, si están diciendo que hablan lenguas angélicas, está totalmente fuera de lo que la Biblia enseña en cuanto a los ángeles. No tiene sentido, no tiene lógica, no tiene razón de ser lo que claman estar haciendo de parte del Espíritu Santo. Ok, entonces, el siguiente tema en el que vamos a entrar, y será la próxima clase, va a ser esto. Cuando íbamos a la Biblia y explicamos que el primero Hechos 2 eran idiomas, tenía una finalidad. Luego dicen, no, es que hablamos lenguas angélicas. Ok, ya explicamos que no tiene razón de ser las lenguas angélicas. Y si existieran las lenguas angélicas, ¿qué le vamos a estar hablando a un ángel? No tenemos razón de hablarle a un ángel.
A los ángeles no se les adora, a los ángeles no se les ora, a los ángeles no se les rinde pleitesía. Los ángeles son siervos de Dios como usted y como yo. Los ángeles llevan el mensaje de Dios como usted y como yo, pero los ángeles no necesitan la salvación, los ángeles no necesitan el bautismo. ¿Qué tenemos que estar hablándole a un ángel? No tiene razón de ser. Y cuando los ángeles se comunicaban con nosotros lo entendíamos en el idioma. Y cuando ya explicamos todos esos detalles de la Biblia, entonces brincan a la siguiente explicación. No, es que no son lenguas angélicas, es que no son idiomas, es que son gemidos indecibles. Las lenguas son, como dice la Escritura, Romanos 6:26, son gemidos indecibles. Fíjese cómo dice. No se pueden decir. No se entienden. Vamos a ver de qué están hablando. Vamos a también verlo para la próxima clase, Dios mediante. Vamos a entrar en este tema de los gemidos indecibles y vamos a ver de qué está hablando, porque otra vez, todo con el fin de justificar algo absurdo que ellos están haciendo, que la Biblia no autoriza. Buscan cualquier frase en la Biblia para tratar de justificarse. No, es el bautismo del Espíritu Santo. Es que no, pero tú no eres bautizado en el Espíritu Santo, es para los apóstoles. No, es que es cuando nos entra el Espíritu Santo, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo mora en ti, entonces deberías hablar todo el tiempo en lenguas. No, es que son idiomas angélicos, lenguas angélicas. Pero fíjate lo que dice la Biblia en cuanto a los ángeles, cómo funcionaba. ¿Qué tienes que estar predicándole tú a un ángel? A los seres humanos es a quien le tienes que predicar, y empiezas la explicación. No, entonces es que son gemidos indecibles. Bueno, vamos a estarlos correteando por toda la Biblia, ¿verdad? Y vamos a ver dos últimas cosas que utilizan. Uno de ellos es que son gemidos indecibles. Y la otra que utilizan cuando ya explicamos esto es, es que no le estoy hablando ni a los ángeles, no le estoy hablando a los hombres, le estoy hablando a Dios. Y me quedo yo así como, ¿en serio? Ok, lo vamos a explicar también. Y me surgen un montón de preguntas cuando oímos que dicen, es que le estoy hablando a Dios. Es que Dios no sabe tu idioma, ¿verdad? Es que Dios no sabe más que su propio idioma. Dios está limitado a un solo idioma y tenemos que hablarle en un idioma específico a Dios que entienda. ¿En serio? ¿Verdad? Dios creó los idiomas y tenemos que hablarle en un idioma específico a Dios. Dios no entiende nuestro idioma. A ese punto llegan. Pero bueno, lo estaremos viendo más adelante. Empezaremos próxima clase con los gemidos indecibles y después con que le están hablando a Dios, no a los hombres. Y espero que vayamos entendiendo, y gracias por acompañarnos en este día, en este estudio, y que haya sacado algún beneficio de este estudio que estamos llevando. Mire, estudie la palabra de Dios, escudriñela para que pueda llegar a la verdad de Dios, y déjese ya de guiar por emocionalismo, por falsos profetas, por personas que mienten con tal de obtener un beneficio económico de usted. Lo hacen hacerlo sentir especial, que usted habla un lenguaje especial, cuando lo único especial en la Escritura es llegar a ser un hijo de Dios. Eso es lo especial, ¿verdad? Todo lo demás sale sobrando. Pero nos vemos y seguimos en los próximos estudios.